presencia, sentado en su trono. Gracias, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso. Cada arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrero. Cuando habrán coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, Señor, esta noche venimos delante de ti para expresar tu grandeza y tu señorío. Tu Señor, como Señor y cabeza de la iglesia, en cuyo nombre hay salvación y gracia para aquellos pecadores que se acercan a ti. Venimos, Señor, con corazón sincero a darte las gracias por tu sacrificio, a darte las gracias, Señor, porque nuestra salvación fue posible por tu obra perfecta en la cruz. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que el justo por la fe vivirá, y eso hace posible nuestra redención. Que tú, Señor, siendo santo, impusiste tu justicia sobre nosotros, no por obras, sino por gracia.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque esta congregación, este pueblo que está acá reunido, es el fruto de tu sacrificio en la cruz. Y a ti te damos la gloria, el honor y la majestad en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Si son para Él, podemos dárselas más fuerte. Gloria al Señor. Damos un gloria a Dios por los hermanos del coro de nuestra iglesia que nos han interpretado estas bellas alabanzas, hermanos, que son parte del legado histórico de la iglesia en su recorrer, en su andar, en su peregrinación. Comenzamos entonando uno de los cantos más célebres que fuera compuesto por el reformador Martín Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios. En un momento cuando su vida corría peligro, él llegó a la verdad de que Dios es una fortaleza y un castillo inconmovible, hermanos. Y nosotros estamos seguros también en esa roca, en la roca firme que es Cristo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a hacerlo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Damos un saludo a todos los oyentes de la radio y a quienes nos ven a través de la transmisión, a través del internet. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo número 28. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo 28. La palabra de Dios nos dice: el profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Cuando se produce la reforma protestante, hermanos, se produce en medio de una gran ignorancia y en medio de un gran oscurantismo. Muchas de las interpretaciones que se hacían de la Biblia por parte del clero de la Iglesia Católica era de manera alegórica, algo que la palabra no decía, pero ellos entendían que lo decía. De ahí que se sacaron muchas conjeturas e interpretaciones erradas, y eso condujo a muchas prácticas dentro de la iglesia que se alejaban de la verdad revelada. Cosas como el purgatorio, las indulgencias, solamente eran apenas algunas pocas cosas que se habían derivado de la mala enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero y el resto de los reformadores despertaron frente a esa realidad, ellos se dieron cuenta que en un punto de la historia la iglesia se había alejado mucho de la palabra de Dios, y el efecto de alejarse de la palabra de Dios fue un tiempo de oscuridad y un tiempo de mucha ignorancia. Y aunque nosotros podríamos pensar que este es un mal que fue superado con la reforma, y nosotros podernos sentir como orgullosos que creemos que la Escritura es la palabra de Dios, en la práctica de la iglesia muchas veces podemos darnos cuenta que sigue existiendo ignorancia y oscurantismo dentro de la práctica cristiana. Y por eso es que tenemos que nuevamente enfatizar aquellos valores
que redescubrieron una nueva era para la iglesia, un nuevo momento para la iglesia, y eso determinó su camino. Nosotros no podemos pensar o creer de manera orgullosa que son los hombres los que dictaminan el paso de la iglesia, sino que es el Señor por medio de su palabra que determina la actuación de los creyentes. Por eso es que cuando Martín Lutero y el resto de los reformadores entendieron la necesidad de reformar la iglesia, de volver a la forma original de la escritura, es que ellos postularon la verdad de solamente la palabra de Dios como norma de fe y de conducta para la iglesia y para los cristianos, que la salvación solamente es por la gracia y la gracia solamente se recibe por la fe que da el Señor, que esa salvación solamente es por Cristo y somos salvos para la gloria de Dios. Es lo que se conocen como las 5 solas: solamente la palabra, solamente por gracia, solamente por fe, solamente por medio de Jesucristo y solamente para la gloria de Dios. Esta noche, mis amados hermanos, quiero detenerme solamente en una de esas solas, que es lo que iluminó el camino de los reformadores: la sola palabra de Dios. El problema, como ya lo dije, radicaba en que la iglesia de aquel entonces se había alejado por mucho de la palabra de Dios, y ese alejamiento de la palabra de Dios los había conducido a un momento de oscuridad, a un momento de tinieblas. Por eso es que la práctica de la iglesia era muy alejada a la verdad de la escritura. Pero como ya lo dije, no se trata solamente de hacer una reflexión histórica de los desaciertos y los errores de la iglesia católica, que por muchos son conocidos. Se trata que nosotros también hagamos una reflexión y una valoración, que como iglesia local, ¿qué tanto nosotros estamos siendo iluminados por la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos viviendo en la normativa de Dios? Lutero tuvo una experiencia con la palabra que marcó un antes y un después. Para los que no lo saben, en el año 1505 Martín Lutero comienza a estudiar leyes en la Universidad de Erfurt, y mientras venía de la universidad, atrapado por una tormenta, de regreso a su casa, fue sorprendido por un rayo que literalmente casi lo impacta, pero lo bota del caballo en el que iba. Angustiado Lutero por ese rayo que si más lo parte, y lleno de muchas supersticiones, Lutero promete a Santa Ana, curiosamente, que él se haría monje, porque él pensaba que la ira de Dios estaba en desacuerdo con su proceso de formación. Él creía que Dios estaba muy airado con él. Él pensaba que Dios lo aborrecía. Él creía que la ira de Dios estaba cerca de él. Con el disgusto de sus padres, específicamente de su padre, que era un hombre muy estricto, Lutero decide abandonar la carrera de derecho para iniciarse en la carrera religiosa. Y es así como en el año 1507 Martín Lutero es ordenado como un sacerdote agustiniano. Pero en la celebración de la primera misa, en ese año de 1507, al dar la primera misa, él se paralizó. En una mano tenía la hostia y en la otra mano tenía la copa. En su idea, él pensaba que él tenía el cuerpo de Cristo, y eso lo paralizó porque él todavía seguía luchando con mucho por su angustia y su culpabilidad. Su primera misa fue todo un fracaso, porque él, a pesar de que era un religioso, se sentía alejado de Dios. En su intento desesperado por calmar su conciencia, en el año de 1509 Martín Lutero se gradúa como licenciado en la Biblia. Pero su ansiedad y su preocupación y su lejanía de Dios seguía todavía profundizándose. Estaba prácticamente al borde de la locura, hasta que uno de sus supervisores,
anima a Martín para que él represente la orden de San Agustín, la orden agustiniana, y vaya a hacer una visita oficial a Roma. Lutero pensaba que ir a Roma sería encontrar un poco de paz. Él creía que ir a visitar a Roma en el año de 1510 sería tanto como ir a la Nueva Jerusalén. Pero cuando va a Roma, Lutero se da cuenta que Roma está totalmente corrompida. Los clérigos tenían burdeles con prostitutas listos para atender sus más bajos deseos. Era común ver a muchos clérigos también ebrios en las calles. Una corrupción total inundaba aquella ciudad. La angustia de Lutero se hizo más fuerte todavía. En el año 1508, Lutero, por esa misma condición de angustia, es transferido por sus superiores al monasterio agustiniano de Wittenberg. Ahí casi vuelve loco a todos sus confesores, porque cada día Martín Lutero se confesaba con los sacerdotes al menos entre 3 o 4 horas al día. Cuando Lutero se levantaba del confesionario y se recordaba de un pecado no confesado, regresaba nuevamente para tortura de aquel que le estaba escuchando. Pero cada día su angustia seguía todavía más galopante que nunca. Los supervisores de Lutero, quienes estaban bajo su cuidado, decidieron animarlo para que él se convirtiera en un doctor en teología. Es ahí, en ese año de 1512, cuando él comienza a tener un deseo, un apetito o un hambre por conocer su palabra. Y debido a la lucidez y a la brillantez con la que aquel hombre comenzaba a devorar los escritos de la palabra, sus superiores deciden nombrarlo como maestro de algunas asignaturas en la carrera de teología. Y es así como en el año 1513 comienza a enseñar acerca del libro de los Salmos. Tuvo tanto éxito la cátedra que en el año de 1515 comienza a enseñar la carta a los romanos. Y ahí, en ese año de 1515, Lutero llega a un famoso pasaje que usted y yo conocemos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El evangelio es poder de Dios para salvación, y que el justo por la fe vivirá. La escritura se abre para Lutero. Siendo un doctor en teología, Lutero por primera vez ve ese pasaje y siente que algo se conmueve en su ser. Ese mismo año, nuevamente las autoridades deciden enviar a Lutero a Roma en representación de su grupo. Y le dicen: oye, Lutero, cuando vayas a visitar al Papa y vayas subiendo la escalera santa que te dirigirá hacia él, y vayas de rodillas rezando el Padre Nuestro para librar del purgatorio a todos aquellos que están sufriendo, envía nuestros saludos al Papa. Pero antes de que Lutero llegara a la cima de esa escalera, una voz resonó en su conciencia: el justo por la fe vivirá. Lutero finalmente se levanta de sus rodillas y se da cuenta que está sumido en una gran ignorancia, que su práctica está alejada del conocimiento de la palabra. Él se paró y se regresó, y obviamente ya no subió a saludar al Papa. En el año 1516 se le asigna otra materia dentro de esa licenciatura, dentro de esa carrera de formación. Y Lutero comienza a enseñar la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, donde se enseña y se amonesta que es un absurdo intentarnos justificar por las obras de la ley, elementos practicados dentro de la Iglesia Católica. Porque era Roma exactamente lo que hacía. Roma enseñaba y enseña hasta hoy que esa salvación, aunque es por gracia, se combina también por las obras. Y Lutero se da cuenta que esto no puede seguir.
En el año de 1517 comienza a enseñar la carta a los hebreos. Y usted sabe que el énfasis de la carta a los hebreos es la supremacía del sacerdocio de Cristo, que con el sacrificio de Cristo, cuando derramó su sangre una vez y para siempre, Él hizo perfecto para siempre a los que habíamos sido condenados por el pecado. Lutero se dio cuenta por primera vez que su oficio como sacerdote ya no tenía más sentido, porque todos aquellos que habían puesto su fe en el Hijo de Dios son una nación de sacerdotes, y que no hay una cabeza suprema, sino que Cristo es nuestro sumo pontífice que intercede por nosotros a favor del pecador. La palabra de Dios. Ese mismo año de 1517, un 31 de octubre, Lutero clava las 95 tesis acerca de las indulgencias. Lo que irritó bastante a Lutero, mis amados hermanos, fue ver cómo la práctica de la iglesia se estaba corrompiendo con el tema de las indulgencias. Si usted estuvo desde el inicio de nuestro culto, pudo ver unas imágenes por ahí y una frase que decía: cuando las monedas caen en el tesoro de la iglesia, un alma se libra del purgatorio. Eso fue lo que indignó a Lutero. Lutero no quiso dividir la iglesia. Lutero no quiso formar una nueva iglesia. Lutero quería reformar la iglesia, que la iglesia volviera a las escrituras, que volviera a la centralidad de la palabra. Eso lo condujo a que en el año 1518 tuviera un debate en Heidelberg, donde iba a defender sus puntos. Ese debate ocurrió en presencia del cardenal Cayetano de Augsburg, donde sostuvo tenazmente que la salvación solamente es por la gracia de Cristo y no por las indulgencias. Lutero debatió frente al cardenal y lo dejó sin ningún argumento. Luego, para el año 1519, a partir de la lectura que tuvo de la carta a los romanos, Lutero entendió otra cosa, y es que la justicia de Dios se imputa a aquellos que tienen fe en Jesucristo. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos delante de un Dios que es 3 veces santo, contrario a la enseñanza católica, que enseñaba que para ser justificado delante de Dios había que hacer buenas obras para ganarse al cielo. Lutero se dio cuenta que sus obras eran insuficientes para tener la gracia de la salvación y la gracia de la eternidad. Cuando Lutero clavó las 95 tesis, recientemente se había inventado la imprenta, y una de las primeras cosas que se difundió en toda Europa fueron precisamente las tesis de Lutero, los cuestionamientos de Lutero hacia el Papa. Eso estremeció la iglesia, de tal manera que el Papa León X extendió una bula papal denominada Exsurget Domine, y en esa bula papal el líder de la iglesia le da a Lutero 60 días para retractarse de todas sus enseñanzas. Finalmente, en el año de 1521, el 17 de abril, en el tan famoso concilio o la dieta de Worms, se le pide a Lutero que se retracte formalmente de esas enseñanzas frente a cardenales, príncipes y reyes, y frente al mismo emperador, frente al mismo papa. Se le pide a Lutero que se retracte de sus enseñanzas basadas en las escrituras. Lutero, al sentirse cuestionado, le pide a Cayetano, que era el que iba dirigiendo este citatorio, le pide 24 horas.
Deme por favor 24 horas para darle mi respuesta definitiva. No era que Lutero tuviera miedo, como algunos sostienen. Lutero quería nuevamente reflexionar si lo que él estaba diciendo tenía sustento y fundamento en la palabra de Dios. El plazo de 24 horas pasó y fue así como John Hicks le pide a Lutero que le dé una respuesta, y como él lo dice: dame una respuesta sin dientes y sin cuernos, que sería como un uso idiomático de decirle: danos una respuesta si te vas a retractar, sí o no. La respuesta de Lutero es sorprendente y se la quiero leer textualmente. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos y sin dientes como me lo ha pedido. A menos que yo esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, porque yo no confío ni en el Papa o en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me veo obligado por las Escrituras que yo he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, que no puedo ni me voy a retractar en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y en ese momento explota lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Afuera estaba una turba furiosa, listo para linchar a Lutero. Si no es porque Dios libra a Lutero por uno de sus amigos que lo secuestran, se hacen pasar como parte de la guardia, como parte de la seguridad de la iglesia. Lo secuestran, y ya cuando se han alejado del peligro, aquellos hombres encapuchados se rebelan y le dicen: Lutero, somos tus amigos. A partir de ese momento, en ese año, Lutero regresa nuevamente al castillo, y es ahí precisamente donde hace su traducción de la Biblia al alemán, o al menos del Nuevo Testamento. Estando en esa fortaleza y consciente precisamente de todo lo que se agitaba en Europa, a partir del deseo de Lutero de volver a la palabra, es que él escribe la letra de ese canto que recientemente acabamos de entonar. Es en mayo de ese mismo año 1521 cuando finalmente el Papa lo declara como hereje. La iglesia decide defender la tradición por encima de la Escritura. La iglesia decide defender su práctica ignorando la palabra de Dios. Me pregunto si esa realidad de la iglesia medieval no es acaso también la realidad de la iglesia evangélica latinoamericana. Lamentablemente, hermanos, aunque muchos de nosotros decimos que la palabra de Dios es el centro de nuestra autoridad, en nuestra práctica muchas veces nosotros damos más importancia a la tradición que a la Escritura. Y prueba de esto, hermanos, es que muchos hablan de Dios sin conocer la palabra. Tristemente, muchos llamados predicadores hablan de Dios y no conocen la palabra de Dios. El profeta Isaías, hablando acerca de esto, él decía en el capítulo 8 versículo 20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vea lo que Isaías está diciendo: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha venido la luz. Si los predicadores o la iglesia misma no se apegan a la palabra de Dios, no hay luz. Y si no hay luz, ¿qué hay, hermanos? Hay tinieblas y oscuridad.
La palabra de Dios es luz revelada a los hombres. Pero muchas iglesias han ignorado la palabra de Dios. Y al ignorar la palabra de Dios han conducido a sus congregaciones a un oscurantismo. El problema es que los hombres no rechazan la palabra porque encuentran fallas en ella, sino porque la palabra de Dios encuentra falla en ellos. La palabra los denuncia, la palabra los descubre. Y lamentablemente las palabras de Jesús se hacen ciertas para estas iglesias. Por la tradición que transmiten entre ustedes, dijo Jesús, ustedes anulan la palabra de Dios. Ustedes por sus tradiciones anulan la palabra de Dios. Este servicio, hermanos, es para que reflexionemos en la necesidad que tenemos como iglesia de centrar nuestra vida, nuestra enseñanza, nuestras familias, nuestra norma eclesial en la palabra de Dios. Aquí no tiene sentido que usted diga lo que dijo mi pastor, lo que me enseñó mi pastor, como mi pastor dijo, como dijeron los hermanos. Aquí importa lo que la palabra de Dios dice, porque para nosotros es vida, es luz para todos aquellos que la siguen. Amén, hermanos. Tenemos que volver a la centralidad de la palabra. Fíjese que cuando el apóstol Pablo describe la naturaleza de la palabra, él dice que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Vea cómo Dios describe a su iglesia. Su iglesia tiene que ser columna, pero su fundamento es la verdad, y es la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo entonces centramos nuestra vida? ¿Cómo entonces nosotros de verdad, hermanos, somos personas que centramos nuestra vida en la palabra de Dios? Hay un elemento muy importante, porque muchos, aunque hablan de Dios, no conocen la Escritura. Muchos, aunque hablan de Dios, no conocen la palabra. Alguien les dio, vamos a decirle, cuerda de que podía ser predicador, y él se animó a predicar, y muchas veces se abre la Biblia, se toma un texto de la palabra, se saca de su contexto y se forma un pretexto. La iglesia, lamentablemente, está llena de muchas cosas. Basta solamente con que usted sintonice la radio, la televisión o los medios digitales para darse cuenta que mucho de lo que se está diciendo de detrás de los púlpitos no es la palabra de Dios. Son las ocurrencias del predicador, son las historias del pastor, son enseñanzas moralistas que tratan la manera de incentivar a las personas a portarse bien. Pero la palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene la suficiente fuerza y el poder para modelar nuestra vida, para cambiar nuestra vida. Y esto parece ser que era algo que ya le preocupaba al apóstol Pedro cuando él escribía su segunda carta, y él decía lo siguiente: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, dice Pedro, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. Y vea lo que Pedro va a decir: con la sabiduría que Dios le dio a Pablo, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay una coincidencia entre lo que decía Pedro y lo que decía Pablo en cuanto a la salvación se refiere. Y vea, dice Pedro, hay en ellas, es decir, en la palabra, algunos puntos difíciles de entender. Y oiga esto: que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. En la época de Pedro ya habían personas
ignorantes e inconstantes que se ponían detrás de los púlpitos a decir cuantas ocurrencias se les pasaba por la mente. Pero ¿cuál es el problema de colocar a una persona ignorante en la escritura detrás de un púlpito? ¿Sabe cuál es el problema? Que va a hundir a la iglesia en sus enseñanzas tergiversadas, hundiéndola en la oscuridad. Mis amados hermanos, así como usted no se dejaría hacer una operación de corazón abierto por un aspirante a estudiar medicina, sino que usted se dejaría operar por un cardiólogo mínimamente acreditado con algunos años de experiencia, usted no prestaría su cuerpo para una operación de tanta importancia. No entiendo, no comprendo por qué muchos en la iglesia prestan sus oídos a enseñanzas que, aunque los hacen sentir bien, no los transforman, no los cambian, no los desafían. Y basta con escuchar muchas de las locuras que se dicen detrás de algunos púlpitos. Yo le decía a usted que uno de los problemas de la iglesia medieval era su método. Era un método que se conoce como método alegórico. El padre del método alegórico, de esa forma de interpretar la Biblia de manera alegórica, fue Orígenes. Y el problema de hoy es que escuchamos mucha alegoría detrás de muchos púlpitos. Y muchas de esas alegorías las hacemos nosotros, las elevamos al nivel de predicación o palabra de Dios. Le voy a mostrar un ejemplo de cómo muchas veces se alegoriza el texto para alejarnos del sentido de la palabra. ¿Cuántos hemos escuchado la parábola del buen samaritano? Hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra del buen samaritano? La palabra del buen samaritano resalta en esencia la misericordia por encima de la religión. Ese es el sentido que Jesús quiso darle. Pero esa misericordia a nosotros nos obliga a actuar. Pero cuando se le quiere quitar esa fuerza a la palabra de Dios, se alegoriza el texto. Dice la Biblia, precisamente hablando acerca de esta parábola, que nos desafía a nosotros a actuar en misericordia por encima de la religiosidad. Esta misma parábola se ha alegorizado en muchos casos. Por ejemplo, algunos ven que el hombre que fue asaltado, que se dirigía a Jerusalén, ellos dicen: Jerusalén representa el cielo. Ese hombre, dice la Biblia, que venía de Jericó. Es que ese hombre venía del mundo y iba hacia Jerusalén. Jericó representa el mundo, Jerusalén representa el cielo. Los ladrones que lo asaltaron es el diablo y los demonios. El sacerdote representa la ley. El levita representa a los profetas. El buen samaritano es Cristo. Pero miren hasta dónde llegan. El burro también representa a Cristo. Representa el cuerpo de Cristo cargando al hombre caído que lo lleva a la posada, que representa a la iglesia. La promesa del buen samaritano que regresaría es la promesa de que Cristo también regresará por su iglesia. Esa es una alegoría del texto. Y yo le he escuchado, al menos en un par de ocasiones, de ciertos predicadores famosos que muchos de ustedes escuchan. No voy a decir quién. He escuchado alegorías como estas: las 5 piedras que recogió David son los 5 ministerios con los que tumbó al gigante. Y yo pregunto, ¿de dónde estos predicadores sacaron esas fantasiosas ideas? ¿Sabe de dónde? ¿De dónde sacan esas fantasiosas ideas?
de su obstinado corazón. Porque es más fácil alegorizar el texto de la palabra que comprometernos con la enseñanza con ella. La meta de la escritura, usted la conoce. Toda la escritura, y toda la escritura es esta, que dice, es inspirada por Dios. Hay que ponerle atención al tema de inspirada por Dios. Porque usted cuando escucha la palabra inspirada, usted se imagina esto, que de repente los escritores sagrados respiraron porque se sentían inspirados por Dios y se pusieron a escribir la Biblia. Pero en el verbo de esa palabra inspirada es exhalar. Da la idea de exhalación. Lo que el texto quiere decir en realidad es: toda la escritura fue soplada por Dios. Dios impartió su vida a los escritores para colocar en ella la enseñanza que podía reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La obra de Dios y la enseñanza de la iglesia, mis amados hermanos, requiere que volvamos a la palabra. Y aquí es donde es muy importante que coloquemos en realidad la palabra en su centro. Porque es fácil hacer señalamientos hacia la iglesia romana, pero en muchos de los casos en la iglesia evangélica también se ha dejado a un lado la palabra para seguir corrientes engañosas. En muchas ocasiones varias personas me han preguntado: pastor, yo tuve un sueño anoche. Soñé que una gallina me perseguía y se convertía en serpiente y me tragaba. Y vi que también se lo comía a usted. Pastor, por favor, interpréteme ese sueño. Y yo le digo: hermana, recuerdo que fue una hermana en una ocasión, ¿usted cree que ese sueño fue de Dios? Le digo. Es que no sé, por eso le pregunto a usted. Ya desde ahí lo tenemos que descartar, porque algo que venga de parte de Dios tiene su interpretación y no va a contradecir la palabra de Dios. Pero insistía: ¿y qué significa, pastor? Y yo por mis adentros tuve una mala cena la noche anterior. Hizo mala digestión. Hermanos, no son los sueños de ciertas personas o profecías aisladas que contradigan la palabra de Dios, o sueños mentirosos, los que van a producir un cambio en nuestra vida. Lo que va a cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida, es que nos apeguemos a la palabra. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Vamos a la palabra. ¿Tienes problemas en la finanza? Vamos a la palabra. Hay problemas no resueltos en una iglesia entre hermanos, vamos a la palabra. ¿Cómo se debe de administrar el dinero? Vamos a la palabra. ¿Cuál es el trato que se tiene que tener con el necesitado? Vamos a la palabra. Porque para nosotros el fundamento, nuestra norma de fe y conducta debe de ser la palabra. La palabra de Dios. Quiero invitarle, hermanos, vea esto que leímos en el profeta Jeremías. En el versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente. ¿Tienes una idea? ¿Tienes un sueño? Cuéntalo. Ok. Oiga, pero el que recibe mi palabra, ¿qué nos pide el Señor a los predicadores? Que la proclamen ¿con qué? Con fidelidad. ¿Tú has tenido un sueño? Cosa tuya. ¿Puede hablar Dios a través de un sueño? Por supuesto, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios, siempre y cuando Dios te haya revelado qué significa eso. Pero ese sueño no está por encima de la palabra.
Porque cuando algunas iglesias, por ejemplo, le dieron supremacía a los sueños, fue cuando se formaron algunas de las sectas que hoy conocemos, como los Testigos de Jehová, los mormones, como los adventistas del séptimo día, que fueron grupos que se formaron a partir de las visiones de algunos de sus fundadores. Pero mire la pregunta que hace el Señor, y eso es lo determinante. Versículo 28. Así lo ve el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. A ver, hermanos, y vean cómo la palabra se interpreta ella misma. Si yo siembro paja, ¿qué voy a cosechar? ¿Ah? Nada. Nada, la paja no va a dar fruto. Y si yo siembro un grano, ¿qué voy a sembrar? Fruto. Si yo siembro un grano, hermanos, de trigo, ¿qué voy a cosechar? Trigo. Si yo siembro falsas enseñanzas desde los púlpitos de las iglesias, los cristianos no van a poder dar fruto. Si usted no lee la Biblia, si usted no ama la Escritura, sino que solamente se alimenta de paja, como lo dice la Escritura, usted no va a dar ningún fruto. Pero si usted se alimenta de la palabra de Dios, esa palabra sembrada en su corazón, a su tiempo dará el fruto, dice el Señor. Amén. Jesús dijo: si ustedes son mis discípulos, guardarán mi palabra. Guardarán mi palabra. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta, porque señalamos a la iglesia tradicional, pero muchos de nosotros no leemos la Biblia. Muchos de nosotros, hermanos, lo que hacemos es seguir videitos de YouTube. Hermano, ¿y qué significa esta profecía de Nostradamus? Hermano, ¿y será que las profecías del tercer Malaquías están a punto de cumplirse? Me dijo uno en una ocasión. Porque no leemos la palabra. Hermanos, esta iglesia, hablo de nuestra misión, nació en el año de 1977 y desde sus orígenes esta iglesia se comprometió a enseñar la palabra de Dios. Para muchos que no lo saben y se han incorporado recientemente a la iglesia comenzó a colocar programas de radio. El énfasis era enseñar la palabra de Dios. Prueba de eso es que los nombres de los programas tenían que ver con la palabra de Dios, retornando a las Escrituras. Pero vea eso, retornar a la Biblia, retornar a la palabra de Dios. Hace muchos años también esta iglesia, esta misión, tuvo un lema con el que nació: por un evangelio original. Es decir, volver a la enseñanza original del evangelio. Los nombres de los programas de la radio, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son hasta el día de hoy? La palabra viva, ante la Biblia. Porque el deseo de esta iglesia, hermanos y hermanas, por encima de mucho, debe de ser la palabra de Dios. Hermanos, lo que lo va a cambiar a usted no es que traigamos a un conferencista de renombre. Lo que va a cambiar a usted no es que traigamos a un grupo de renombre. Lo único que puede cambiar la vida es la bendita, inerrante e infalible palabra de Dios. Por eso que tanto leemos la palabra, mis amados. Hay muchos de ustedes que a veces me sorprenden y me dicen: hermano, los testigos de Jehová sí saben de la Biblia, ¿verdad? Y ya algunos de ustedes ya los vi con las atalayas ahí quizás. Pero no leemos la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Ante todo, la Biblia se interpreta ella misma.
Es cierto que hay cosas, como lo dijo Pedro, que son difíciles de entender, pero para eso es importante que nosotros prestemos atención al contenido de la enseñanza bíblica. Usted sabe, entre semana, acá al menos en esta iglesia, hay 2 estudios bíblicos. Pero ¿cuál es la importancia que le damos a la palabra? Usted sabe que hay gente que a la hora del culto está con el teléfono. Usted sabe que a la hora del mensaje hay muchos que se levantan a pajarear, a ver cosas, hermanos, que no son importantes. Pero mientras tanto, hermanos y hermanas, ustedes como iglesia del Señor, deben de ser como los cristianos de Berea, que todo lo que se enseñe en este púlpito tiene que tener fundamento, sustento en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Él, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, dice el Señor. De ahí el compromiso que volvamos a la palabra, porque muchos de nuestros problemas familiares, matrimoniales, muchos de nuestros problemas personales, muchos de nuestros problemas financieros, es porque desconocemos la palabra de Dios. Y al desconocerla, hermanos, metemos unas metidas de pata, como decimos popularmente, y queremos corregir a nuestros hijos como nosotros nos corrigieron y no como la palabra de Dios lo dice. Queremos construir matrimonios no como Dios dice, sino como mis amigas me han dicho que hay que hacerlo, o como mi papá me ha dicho que hay que hacerlo. Y lo más grave de esto es lo que también la Escritura nos dice: mi pueblo perece por falta de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Hermanos, por esta palabra que hoy nosotros la tenemos con nosotros, muchos hombres derramaron su sangre para que las personas pudieran leerla. Pero hoy en día es muy común encontrar, hermanos y hermanas, ignorancia de la palabra. Hace unos días, no quiero avergonzar a mis estudiantes, pero estábamos en el curso. Yo les preguntaba a ellos: por favor, hermanos, díganos los 10 mandamientos en orden. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Y les pedí que lo escribieran. Creo que nadie pudo hacerlo así como la Escritura lo enseña. Cosas muy sencillas. Entonces, hermanos amados, amemos la palabra. En ella hay luz. ¿Qué fue lo que cambió a Lutero? Que él se dio cuenta que su práctica eclesial o su práctica de iglesia estaba alejada de la Escritura. Entonces, cuando hay un problema en nosotros, cuando hay un problema familiar, cuando hay un problema en lo que sea, detengámonos un momento, vayamos a la Escritura, contrastemos nuestra vida con la Escritura, no con las experiencias de la gente, y volvamos a ella. El lema de esta enseñanza era iluminados por la palabra, y tiene una razón de ser, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es tiempo de volver a la palabra. Amemos la palabra, amemos el congregarnos. Sean como los cristianos de Berea, filtren todo por la palabra. Y mientras eso, hermanos y hermanas, lo hagamos, vamos a estar firmes y adelantes, huestes de la fe. Amén, hermanos y hermanas. Firmes y adelante. Que Dios nos ayude a amar la palabra, porque solo ella trae vida y restauración al alma perdida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado,
Quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse también, póngase en pie y habrá un hermano que lo va a conducir hasta la plataforma. No va a venir usted solo, y así juntos orar. Esta oración es por si usted desea confesar sus pecados a Cristo y recibir el perdón que solamente Él otorga por su palabra. Esa palabra que da vida. Si hubiese alguien, hermanos o amigo, que desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Ahí habrá un hermano que va a orar por usted. O si usted se ha alejado del Señor, descuidó la lectura de la palabra, eso trajo oscuridad a su vida, vuelva nuevamente. El Señor está listo para perdonarle. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Le invito. La paja no da fruto. El grano, la semilla da fruto, y da fruto para vida, como lo dice el profeta Jeremías en este capítulo 23 que hemos leído. Los sueños, las experiencias de los hombres no dan fruto, pero la palabra de Dios sí. ¿Habrá alguien esta noche que quiera entregarle su vida a Cristo? Si no lo hay, amados hermanos, amemos la palabra, amemos leer la Biblia, amemos, comprometámonos a leer la palabra, comprometámonos a leer la Escritura. Apague por un momento su teléfono, apague por un momento la televisión y dedique un tiempo para leer la palabra. Cuando venga a la iglesia a escuchar la predicación, venga lo que venga, que Dios nos instruya, porque lo que cambió la vida de Lutero fue precisamente ese encuentro con la palabra. El justo por la fe vivirá. Y ahí él entendió que solo la Escritura le podía iluminar la revelación y no la tradición de hombres. De ese Cristo hemos hablado. Padre que estás en los cielos, Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos pedirte por favor, Señor, que nos ayudes a amar tu palabra. Mi petición esta noche como pastor de esta iglesia es que pongas una hambre insaciable de tu palabra en cada uno de ellos. Señor, yo te pido por favor que todos los que estamos en este lugar seamos moldeados por tu palabra. Te pido que todos los que estamos en este lugar te sirvamos guiados por tu palabra. Que las decisiones que tomemos estén fundamentadas en tu palabra. Ilumínanos, Señor, a los pastores, los que predicamos tu palabra en este púlpito, para ser fieles a ella, fieles al texto, y no inventar nuestras ideas. Señor, por favor, ayúdanos a ser fieles a ella, pues en ella hay vida, en ella hay luz. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocerla, sino a obedecerla. Ayúdanos a ser moldeados por tu palabra, una iglesia moldeada por tu palabra. Te lo pedimos, buen Señor, y te lo suplicamos. Oramos también, Señor, presentando delante de ti el fruto de nuestras primicias. Te damos a ti, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, no por obligación, ni por necesidad, ni por tristeza, sino con generosidad y sencillez. Bendice, Señor, a tu pueblo. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuertes ofrenda de palmas al Dios que nos reveló su palabra, hermanos. Pueden pasar nuestros hermanos
y cantamos junto a los hermanos del coro mientras ofrendamos. Afligida por su causa, perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará. Aunque ramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. Nosotros estará, a tu pueblo guardará. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad. El sostén y la columna de tu verdad. Aunque siempre y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. Hasta el final con nosotros estará. A tu pueblo guardará. Este Cristo, Hijo de Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Este Cristo, Hijo de Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. Hasta el final con nosotros estará. A tu pueblo guardará. Hasta el final con nosotros estará. A tu pueblo guardará. ¿Para cuánto nuestro fundamento es Cristo, hermanos? Bueno, vamos a prevalecer en medio de las pruebas y las dificultades. Hermanos, antes de finalizar